En estos últimos días se conoció un fallo, una condena a un jugador de Boca, a Sebastián Villa, y a partir de esta noticia nos disparó una cantidad de reflexiones que tienen que ver con la violencia, la mujer en el fútbol. Así es, Dani, Sebastián Villa fue condenado hace algunos días, pero esto sin dudas es un fallo que cita muchísimo precedente en el fútbol argentino, en el deporte en general, diría yo, ¿sí? Comencemos por el inicio. Sebastián Villa fue condenado luego de que en el año 2020, en abril de 2020, su expareja lo denunciara por violencia de género. La carátula específicamente, la voy a mencionar, fue lesiones leves agravadas por el vínculo y por mediar violencia de género y amenazas coactivas. Circularon en ese momento muchísimos videos en torno a esto, pero hace algunos días, como vos bien lo mencionabas recién, fue finalmente condenado a 2 años y 1 mes de prisión, excarcelable por la cantidad, por la baja, si se quiere, condena que se le dio, y en diciembre, esto también es importante aclarar, en diciembre va a estar encabezando un nuevo juicio, se espera que sea para fin de este año, por otra joven que hizo una denuncia por abuso sexual efectuado en el año 2021, o sea, después de la denuncia de la expareja. Lo importante de esto, ¿qué va a pasar ahora con Villa? Que es quizás lo que salió en algún momento por parte de especialistas del fútbol. Bueno, se va a tener que presentar de forma bimestral en el Patronato de Liberados, hacer presencia allí, y también va a tener que participar de distintos talleres que tienen que ver con problemáticas y el abordaje de problemáticas de violencias por razones de género. Estos talleres no es un dato menor porque sin dudas ha sido un avance en materia de género en espacios como el fútbol. A partir de la condena, y esto para hacer un repaso y no como una cuestión que no es importante, sino más bien es muy importante también resaltar, el club manifestó en un comunicado que va a dejar de convocar a Sebastián Villa, el delantero colombiano, para que participe de las distintas competencias que ya está jugando Boca. Pero ¿qué pasa? Ayer jugó River, jugó Boca, siguen jugando los clubes y de esto no se habla. Por eso nos parece importante en Noticias 12 reflexionar acerca de esta situación. Se desprenden varias aristas, como decíamos. Primero, en primera instancia, el fútbol no es un lugar donde solo se juega a la pelota. Estamos hablando de un deporte que es masivo, que es popular, que tiene muchísimo más que lo que implica un partido de fútbol, y esto no es un dato menor. Allí, en este espacio como deporte, hoy hablamos de fútbol, pero podríamos hablar de tenis, podríamos hablar de distintos deportes de equipo, de rugby ni hablar, podemos hablar de pádel, podemos hablar de distintos deportes. En el fútbol se reproducen, si se quiere, lógicas que tienen que ver con reforzar la masculinidad. ¿De qué hablamos cuando hablamos de reforzar la masculinidad? Bueno, en esos lugares quizás lo que ha ido pasando en el correr de los años es que el deporte comienza a formar una sola idea de ser varón, Dani. El ser varón es el ser fuerte, el sobrevivir, ¿sí? Entonces, esto hace que quizás no se le haya dado durante tantos años lugar a las mujeres y ni hablar a las identidades disidentes. Una esperanza y otra arista que se desprende de este fallo que, como decíamos, cita precedente en el fútbol y en el deporte argentino, tiene que ver con el crecimiento a la par, sobre todo desde 2015 a esta parte, que ha tenido la participación femenina en clubes grandes. Hoy vemos que hay clubes como Boca, como River, la mayoría de los clubes que están jugando en primera división, y ahora nos vamos a remitir a la parte que tiene que ver con Trenquelauquen. El fútbol ha ido creciendo, pero no solo en que ha formado planteles femeninos de los equipos, sino que también hay dirigencia femenina, hay árbitras mujeres. Esto se ha ido notando, incluso también hasta ha dado la posibilidad de que muchísimas mujeres que años anteriores, hablamos de los 90, de los 80, han sufrido distintas situaciones de violencia de género, han podido reconocer esos avances, y hoy vemos en redes sociales o incluso en denuncias concretas
que manifiestan que esto ha pasado siempre en el deporte. Entonces, hablamos por un lado del fallo de Sebastián Villa, hablamos de cómo distintos clubes y cómo el deporte, incluso con sus cánticos, si hablamos de mística también hablamos de palabras y de dichos que refuerzan la masculinidad, cuando se habla de lo genital, ¿no? Refuerzan esta idea de ser varón. Pero por otro lado, y de modo esperanzador, hablamos del crecimiento del fútbol femenino. Trenquelauquen, como lo decía anteriormente, no está exento de lo que ha pasado con el fútbol a principio de año con el torneo de apertura. Aquí en Trenquelauquen, 2 clubes locales han presentado equipos femeninos, hay dirigencia femenina, el club GIAT, sin ir más lejos, tiene una presidenta mujer, entonces es esperanzador el panorama. Pero lo que sí hay que resaltar es que de 2015 a esta parte, y volvemos, como la semana pasada, a hablar del Ni Una Menos, de 2015 a esta parte, alrededor de 30 jugadores de fútbol han sido denunciados por violencia de género. Es el único, repetimos esto, ¿es el único lugar donde pasa? No es el único lugar donde pasa. Boca es el único lugar donde hay denunciados por violencia de género, por supuesto que no, pero como lo es la figura de Villa, de Sebastián Villa, el delantero del Club Boca Junior, nos da la posibilidad y abre una nueva puerta de entrada para hablar y reflexionar sobre este tema. Villa, como decíamos, cita muchísimo precedente en este espacio del fútbol y los avances en materia de género que podemos palpar en los clubes, en el deporte en general, suceden, pero por supuesto, Dani, todavía queda muchísimo por delante. Son tiempos de mucho cambio, de transformaciones. Lo que sucede generalmente en estas etapas es que distintas situaciones se superponen. También estamos viendo mucha presencia de niñas jugando al fútbol, un fútbol infantil mixto, a edades tempranas, hasta los 10, 11 años juegan juntos, niños y niñas. Es una presencia de las chicas, los varones. Es un proceso largo como todos los cambios sociales. Es un proceso largo, pero hoy vemos, y es para celebrar, por eso digo, pasa una cosa, pero sin embargo el panorama no deja de ser esperanzador, por más que falta muchísimo en materia de género. Hoy vemos que el fútbol es una opción para las niñas, y eso es para celebrar. Hoy hay muchísimos clubes, incluso, digo, y siempre vuelvo acá a Trenquelauquen porque no queda exenta nuestra ciudad de lo que pasa a nivel nacional, y esto también está bueno entenderlo. Hoy las niñas tienen la posibilidad, o al menos para ellas es una opción el fútbol como un deporte a hacer, y ha dejado de ser solo de los nenes. Y está bien que se generen estos espacios para hablar también de eso. Gracias, Emi. Gracias, Dani.